Hola, hola gente bonita del podcast del riñón que cambió mi vida. Espero se encuentren súper bien, súper cool. Estamos en otro nuevo episodio, en otro nuevo capítulo. Oigan, gente bonita, pero antes les quiero agradecer bastante por ayudarnos a compartir los testimonios de vida, los podcasts, tanto en Spotify y en TikTok. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Spotify y en Facebook como El Riñón que cambió mi vida. De antemano les agradezco muchísimo por el apoyo, por compartirlos, por darles muchísimo amor. Gracias a ustedes ya vamos a llegar a los 2000 seguidores en TikTok. Bueno, de antemano yo soy Alex Hernández y hoy tenemos un invitado que, oigan, ya cumplió 4 años de trasplante de riñón y si quieren saber su historia, acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Un gusto. Bien, 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 gracias a Dios, todo muy bien. ¿Desde dónde nos saludas? Desde San Luis Potosí. Ok, claro que sí. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Nervioso? ¿Cómo te sientes esta mañanita calurosa? Fíjate que bien, bien, bien. También acá en San Luis el clima está muy, muy, muy caluroso, un tanto bochornoso porque ha llovido un poco, pero bien. Te comparto, esta ya es la quinta ocasión que hago un podcast. Ok. Ya también en su momento me tocó algún tipo de entrevista por fuera, pero pues digamos que ya un poquito familiarizado con el tema. Perfecto. Oye, y cuéntame, me gustaría saber quién es usted, a qué se dedica. Cuénteme un poco más sobre usted. Ok, pues mira, como dice aquí, yo me llamo Rodrigo, tengo 37 años, estoy ya casado, tengo ya 11 años de matrimonio. Y un caso curioso, la persona con la que me casé fue mi enfermera de hemodiálisis, ¿no? Ok, Y rápidamente ella fue la que me trasplantó el riñón hace 4 años. Am, yo también soy una persona con discapacidad, mi discapacidad es de nacimiento, un problema en la columna, y eso fue lo que me derivó el problema renal. En este caso, a mí me diagnostican lo que se le llama vejiga neurogénica. Prácticamente la mayor parte de la orina que se generaba en la vejiga al momento en el que yo iba al baño, sentía que hacía todo, pero la realidad es que más de la mitad se quedaba y se regresaba a los riñones. Entonces, era un caso de infecciones constantes, ¿no? Este, Mi problema de discapacidad, pues obviamente también se te cierran un poquito las puertas en el tema laboral. Ahorita yo me dedico, soy chofer de plataforma, lo que viene siendo Uber y las demás aplicaciones que hay aquí en la ciudad. Y eso también en su momento, cuando estuve en hemodiálisis, me permitía poder ir a mis sesiones sin sí, claro. problema de que me afectara mi trabajo. Ya en esto ya tengo alrededor de 9 años. Ok, perfecto. Oiga, y cuéntenos, ¿a qué edad le detectaron insuficiencia renal a usted? Fue a los 22 años, y 4 años antes de eso me habían diagnosticado hipertensión. En su momento, Ok. cuando me diagnostican la hipertensión, y fue por el deporte, porque todavía antes me dedicaba al deporte, ya de manera profesional, básquetbol en silla de ruedas, me diagnostican la hipertensión por sangrado excesivo en la nariz. Entonces, pues yo ni por enterado, y en su momento me dijeron, ¿sabes qué? Estás manejando presiones muy altas y en algún momento de tu vida vamos a hacer lo posible para que sea lo más lejano, vas a empezar a batallar de tus riñones. Ok. ¿Y usted tenía síntomas antes de esto o literalmente pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes insuficiencia renal. Este, los síntomas se presentaron ya cuando fue demasiado tarde, o sea, ya fue muy, muy, muy tarde. En su momento, cuando me diagnostican la hipertensión, este, lo único que presentaba era dolor de cabeza, sangrado, zumbido de oídos. Creo que eso a cualquier persona con la presión alta pasa, pero fueron 4 años donde estuve tomando medicamento para la presión, obviamente una alimentación, por lo mismo del deporte, balanceada. Sin embargo, era tanta la carga excesiva que ya no rendía igual, de manera de que empezaba a sentir sobre todo y principalmente cansancio, cansancio. ¿Yo qué hago para rendir en el deporte? Empiezo a tomar bebidas energéticas, lo cual Oh, fue la bomba, tanto para mi corazón por el tema de la hipertensión como para mis riñones. ¿Qué síntomas presenté? Que insisto, ya era muy tarde,
este, batallaba muchísimo para respirar. El aire que me faltaba era impresionante. No podía entablar ahorita una plática como contigo porque era de hablar y jalar aire para seguir diciendo palabras y así, ¿no? Eso fue Sí, como claro. que, y te estoy hablando de que fue una semana, o sea, realmente fue una semana donde empecé así. Ya las presiones estaban por los cielos. Te llegué a manejar presiones de 240, 130, unas Ay, presiones muy altas. El sangrado volvió, dolores de cabeza, aunque en mi caso todavía seguía orinando, ¿no? Eso ok, como ok. que en otros pacientes sabemos qué pasa, dejan de orinar, se empiezan a hinchar. En mi caso no. El aire que me faltaba era por la cantidad de toxinas que ya tenía en la sangre. Sí, Entonces, realmente fueron esos, pero en un tiempo muy corto, porque ya cuando llego a parar al hospital y en los laboratorios se dan cuenta de que urea, creatinina, todo está o sea, muy mal, fue donde me dijeron, ¿sabes qué? Tus riñones ya no fallan, tienes insuficiencia renal. híjole. ¿Y usted cómo tomó bueno, esta noticia? Literalmente, usted, su familia, ¿cómo la tomaron? Fíjate que este fue complicado porque, bueno, el hecho de que yo nací con una discapacidad, el proceso de adaptación fue sencillo porque yo nací con la discapacidad. Hay Ok, ok. personas que adquieren una discapacidad y el proceso de adaptación es muy difícil, ¿no? Desde yo caminaba y de repente estoy en una silla de ruedas, es muy, muy difícil. Cuando me diagnostican la enfermedad, fue ese proceso, ¿no? A lo mejor yo en silla de ruedas nací con ello, no pasa nada, pero la insuficiencia renal, fue un golpe muy fuerte porque, insisto, yo en ese momento estaba en la cúspide de mi carrera deportiva. Sí, sí, Ya representaba a México, competía, salía afuera y de repente, ¿sabes qué? Vas a depender de una máquina, cada tercer día vas a ir, ya no vas a poder practicar el deporte como lo hacías antes. Y fue un golpe muy duro, muy, muy duro porque sabía que iba a ser un cambio de vida radical. Mi familia, tuve una infancia un tanto complicada, se espantaron obviamente, y como había 2 integrantes en el equipo de básquet que habían fallecido por este tema de problema en los riñones, fíjate que es algo muy común en personas con discapacidad, el tema de estar sentado es muy común, la insuficiencia renal. Entonces, 2 compañeros ya habían fallecido, a causa del problema, y te soy muy franco, yo dije: ya me toca, ya me voy". Disfruté mucho todo lo que competí, lo que viajé, lo que participé, lo que gané, que dije: "Si me toca, vámonos, estoy feliz, estoy agradecido con lo que hice". Pero después de la primera hemodiálisis, donde me dicen: "¿Sabes qué? Ya la libraste, de aquí vas para afuera", fue donde me entró ese golpe de: "¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué sigue?", ¿no? Em, Fue difícil, y yo creo que el proceso de aceptación, tardé aproximadamente 9 meses, me atrevo a decir, porque cuando yo iba a hemodiálisis, iba porque tenía que ir, no porque me quiero sentir bien, porque quiero estar bien por mi salud, no, iba porque porque me tenían que decir que tenía que estar en la clínica. Fue difícil, fue complicado, y yo me atrevo a decir que el proceso, lo viví solo. Sin embargo, a lo mejor los primeros meses, a mí los que me apoyaban mucho eran mis compañeros del básquet, obviamente mi familia. Mi familia en cuestión de que, okey, no te va a faltar nada en cuanto a tu alimentación, ¿qué vas a llevar? Porque el tema de los líquidos también me afectó mucho, la alimentación también, o sea, yo era de comer de todo, muchísimo. Lastimosamente, también tomaba muchísimo refresco, la Coca-Cola. Muchos de tus seguidores me van a entender que es un vicio, y, entonces como que decía: ya nada más puedo tomar esta agua, ya nada más puedo comer estas cosas". Fue así como que no, no puedo. Entonces mis amigos me decían: "Ánimo, échale ganas". Siempre he sido una persona muy extrovertida, con muchísimas ganas, siempre me ando riendo y todo. Entonces, de repente ven un Rodrigo que ya era un poquito más serio, más apagadillo. El cambio físico también me afectó, el tema de la piel cambia, te adelgazas. Yo era un chico que, tenía un color, vamos a llamarle, no sé,
te veías muy Oscuro, ¿no? chapeado, si así le quería llamar. Color muy oscuro cuando te da insuficiencia renal, se te pone oscuro el color. Es correcto, se te hace un color de piel un tanto cenizo, más oscuro, te haces más pálido. Cuando te empiezas a hinchar es muy notorio, los ojos, las manos, las piernas, Sí, ¿no? un Cuando estás cambio. muy hinchado, es un cambio radical, radical, radical. El golpe con la noticia es muy fuerte, pero creo que es todavía más fuerte el proceso de adaptación, sin duda. Sí. No sé bueno, por lo que me comentó, es tu en tratamiento tu sustitutivo, en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis, ¿cierto? Es correcto, fue la primera opción. Yo llegué a la clínica del IMSS. A mí me tocó, miento, aquí en San Luis existe el que se llama Hospital Central, fue el primer lugar donde llegué, y que ahora pues, se le llama IMSS Bienestar. Yo llego ahí y fue la primera opción. Nunca me dijeron, vas a ir a diálisis, diálisis peritoneal, vas a ir directo a hemodiálisis, me ponen catéter, Majurcar, y no te miento, caso curioso, a la semana me ponen fístula, mas nunca me explicaron qué era. Nunca me dijeron ni qué era ni para qué servía, simple y sencillamente con ese brazo ya no vas a hacer esfuerzos, nada más. Ok. Pero fue directo, directo hemodiálisis. ¿Y cuánto tiempo estuvo con diálisis? Con hemodiálisis, perdón. Duré 10 años, exactamente 10 años, a excepción de 2 días. Es decir, yo empecé un 7 de abril del 2012 y me trasplanto un 5 de abril del 2022. Por 2 días fueron 10 años. Por 2 días. Oiga, ¿y usted cómo se sintió más, pues, más cómodo con el catéter o con la fístula que le pusieron? Con la fístula 100%, 100%, aunque si en su momento me hubieran dicho cómo se me iba a poner el brazo, yo hubiera dicho que no, porque se deforma muy feo, muy, muy feo. Con tanta Sí, punción, hay un error muy grave que cometen muchas enfermeras, donde la punción siempre es en el mismo lugar. Eso hace que sí, se infle, que se haga una bolita, ¿no? Bola, 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 bola. Cuando cambian los sitios de punción, si hay también enfermeras que te siguen, lo van a comprender, eh, la fístula va a engrosar, va a crecer, el vaso se va a expandir. Entonces, eh, se deforma muy feo, pero a lo mejor mi fístula, que prácticamente fue la parte de arriba, mira, ahorita ya es prácticamente la cicatriz, ¿no? sí, De lo claro. que me quedó, porque ya se desmanteló, pero duré prácticamente lo que fueron desde que me pusieron la fístula hasta el trasplante, que el trasplante ya estaba en las últimas, o sea, solo tuve una sola fístula, una nada más. El catéter me duró casi los 3 meses en lo que la fístula maduró. O sea, prácticamente lo tuve nada, nada, nada de tiempo. Y la fístula fue la que me duró muchísimo. ¿Por qué me gustó? Porque me podía bañar sin problema, podía ir a nadar sin bronca. Nunca tuve ningún tipo de infección que puede correr con el catéter. Simplemente el dolor de los piquetes o cuando se llegara a extravasar, ¿no? Porque el dolor también era insoportable, pero muy, muy bien. Y preferible que el catéter, sí, claro que sí, por mucho. La fístula le duró los 10 años hasta que llegó el trasplante. Sí, sí, y de hecho, eh, cuando yo empecé el protocolo, que duró aproximadamente de 6 a 8 meses, ya la fístula empezaba a batallar un poco, porque ya las presiones en la máquina las marcaban muy altas, la venosa y la arterial, y decían, es que ya la fístula ya cumplió, ya está caducando. El angiólogo me dice, ¿te vas a trasplantar? Sí. ¿Estás en protocolo? Ok. Hay que hacer hasta lo imposible porque esa fístula te aguante hasta que llegue el trasplante, ¿no? Si es que se da, en el mejor de los casos. Yo qué le digo a las enfermeras donde me atendía, ¿saben qué? Necesito que me apoyen con la fístula de manera de que hay que buscar sitios de punción que no se han tocado. Ya los demás ya prácticamente va a tronar, va a reventar. Me dejan a unas de las enfermeras, que ya tenían más tiempo y a lo mejor ahorita la voy a mencionar, esta Ana Alvarado, que fue de las últimas que me estuvo conectando al final, y ella fue de que casi me conectaba, no te miento, entre el hombro y el cuello, donde Pasó. nunca se tocó, hasta por la axila, ¿no? Porque todo era entre la altura del codo, el hombro, y aquí siempre, siempre esta área se tocaba, no, hasta acá arriba. Y ayudó muchísimo porque las presiones bajaron, la fístula aguantó y
ya llegó el trasplante y después la fístula. Curiosamente, yo creo que como al mes del trasplante, la fístula ya empezaba a tronar por dentro, se me empezaban a hacer moretones y porque de hecho el tril también ya estaba empezando a disminuir bastante. Oiga, no me va a dejar mentir. Yo conocía a personas que llevaban 10, 12, 15 años con la Fabi, así les dicen, y tenían, Sí, o sea, muy poquitos abscesos ya, por así decirlo, pues hinchados o las bolitas que se les hacen, pero también había pacientes que eran de 10, 12, hasta 15 años con la fístula y tenían unos abscesos bastante grandes. ¿Y eso a qué se debe? sí, o sea, te digo, si a mí me hubieran dicho cómo se ponía, yo hubiera dicho que no, porque sí, la gente se te queda viendo el brazo de una manera tan fea, con tanto morbo, que dices, es incómodo. ¿Por qué se hacen ese tipo de bolitas? Porque si a lo mejor en algún momento te funcionan y se llega a extravasar, o como uno, como paciente le llega a decir, se ponchó la vena, se infla. En el momento en el que se infla, y tarda un poco en cerrar, en meter presión, ya quedó inflado, o sea, como tal ya quedó, la bola, ¿no? Si siempre la punción va a ser en ese lugar, se va a inflar, se va a inflar. Si no se rota, se va a inflar, se va a inflar. Por lo regular se te van a hacer 2. ¿Por qué? Porque en una es donde sale la sangre, la arterial, y otra es la venosa por donde va a regresar. Siempre van a ser 2. Entonces, como tal, ese va a ser el problema más grande, que no se cambie el sitio de punción. Mi esposa, y a lo mejor llegamos a ese tema, lo que hacía era de que lo hacía en modo escalerita, así le dicen ella las enfermeras, como escalerita. Es decir, si tienes todo este tramo de punción, vamos a puncionar todo esto, uno 2 luego uno 2 uno 2 uno 2 ¿no? Pero estás abarcando casi todo el vaso desde el codo al hombro y va a madurar o va a ir creciendo de una manera pareja. Si no, es donde se empieza a deformar y hacer esas bolas, porque siempre es el mismo sitio de punción. Ok, y ya que toca este tema, nos comentó al principio que su esposa era su enfermera de hemodiálisis, ¿cierto? Sí, sí, así es. ¿Y cómo fue todo este rollo, este proceso, perdón? Fíjate que fue curioso porque a la primera clínica que llegó, eh, por parte del central, porque no estaba asegurado. Las sesiones las tenía que pagar en ese momento, así como el medicamento de la eritropoyetina y Sí, o el hierro, que era lo que usaba en ese momento. Se tenían que pagar las sesiones. Y la que ahora es mi esposa, ahí estaba en esa clínica, pero yo creo me llegó a conectar como en 2 ocasiones nada más. Duré en esa clínica aproximadamente 3 meses en lo que mi mamá me aseguró. Cuando yo me aseguro, me mandan a una clínica que se llama ICSA, que está aquí en San Luis, que fue la que duré todo el tiempo restante, prácticamente los 10 años. Y ella llega a esta clínica como al año y medio o casi 2 años que yo, pues, ya estaba en hemodiálisis. Pero me acordaba de ella y ella se acordaba de mí. Cuando llega a esta clínica, ICSA, yo soy su paciente fijo, el de que yo cada tercer día que voy, ella es la enfermera que me va a conectar. Honestamente nos llevábamos muy bien, o sea, también tiene un carácter muy, muy, muy liviano, pero también es un carácter muy exigente con sus pacientes. sí, Entonces, ¿recuerdas ahorita que te dije? Yo creo que los primeros 8 meses y todo no me cuidaba y iba por ir. sí, sí, Cuando claro. la conozco y está en esta clínica ICSA, yo ya quería ir a hemodiálisis, pero quería ir por verla, ¿no? Pero ya existía una motivación de por medio, ¿no? Obviamente Ok, me regañaba porque llegaba muy pesado, llegaba con a veces entre sesiones 4, 5, 6 kilos, estaba muy pálido, la hemoglobina muy baja, o sea, por sin ningún lado. Y cuando empiezo a ir por verla, por esa motivación que ya existía, y sus regaños y su exigencia, todo fue de la mano para que yo fuera mejorando, mejorando, mejorando. Ojo, hay muchos pacientes que les pasa en el de que, yo ya tengo esta enfermedad, para mí va a ser complicado tanto tener una vida normal como, si son solteros, conseguir una pareja, tener una familia, un trabajo estable, tener una vida normal. Sientes que se te cierra el mundo, pero, yo, por ejemplo, cuando la conozco a ella, dije: "No, sí, sí, sí se puede".
Y en el caso de los pacientes, como que a veces suele pasar de que, ay, la enfermera me llama la atención. Ay, esta enfermera está guapa, quiero hacer algo. Y hay enfermeras a veces que dicen el comentario, yo no, porque yo lo escuché en su momento, yo no andaría con un paciente renal. Sufren mucho porque ellas saben casi el 100% como tal, lo viven diario en su trabajo y dicen, a lo mejor es un poquito complicado el tener una vida con un paciente, pero ya 24 horas del día en casa, ¿no? Eso yo lo escuché, pero cuando empiezo a conocerla a ella y empiezo a sentir ya como que es que ya la neta ya me llama mucho la atención, le dije a una ex compañera de ella donde antes me atendía, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho Carmelita, me gustaría intentarlo y ella me dice, pues no pierdes nada, adelante. Afortunadamente para mí, pues los sentimientos de ella eran igual que los míos y le dije que, más bien me dijo que sí. ¿Quieres ser mi novia? Y me dijo que sí. Y fue a los 3 meses que ya nos habíamos conocido, por decir, al 100% a la clínica que llegó donde yo ya estaba. Qué buena onda, o sea, sí estuvo muy padre. Fíjese que a mí me gustaba mi doctora Angélica, le mando un saludo y un fuerte abrazo. Mi nefróloga de la hemodiálisis me gustaba mucho, es muy guapa, la doctora Angélica, muy, muy guapa. Era mi amor platónico, mi crush. en la hemodiálisis. Sí, 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 sí es algo que pasa y Sí, déjame decirte que ya conozco varios pacientes que les tocó la misma historia que yo, ¿no? Algunos a lo mejor aún están en hemodiálisis, pero ya se casaron con la enfermera que tenían. Otros ya genial. se trasplantaron, pero también se casaron con la enfermera que ya tenían. Entonces, sí, 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 sí se ha dado. Oh, qué genial. Bueno, que eso, ahora sí que cuando el amor te llega, te llega. Sí, 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 claro. Oiga, ¿y usted se trasplantó? ¿Su donador fue cadavérico? ¿Fue donador vivo? Pues, como te comenté desde el principio, la que me donó fue mi esposa, donador vivo. Este, Te digo, ahorita ya prácticamente tenemos 11 años de casados, 12 años de pareja. Y ¿qué te diré? Yo creo que como a los 3 años, ella ya me quería dar el riñón, Ok, porque, pues, obviamente no le gustaba verme cuando tenía, mis altibajos, cuando andaba muy mal. Pero yo sí, le dije que no, porque obviamente también el cambio para ella iba a ser drástico, ¿no? Y, ¿cuál fue el detonante para que ella me dijera: "¿Sabes qué? A mí no te voy a preguntar, vamos a hacer el protocolo, te voy a donar el riñón"? ¿Cuál fue el detonante? Que, este, digo, ya tenía, que eran 8, 9, 9 años, 9 años ya con la enfermedad. Mis huesos ya parecían que tenía osteoporosis, ya estaban muy desgastados. Y en un mal movimiento que me puse de pie, se me rompió el fémur. Nada más de repente se oyó como si hubiera tronado un palo de escoba. ok, Me caigo, le digo a mi esposa: "¿Sabes qué? Se me rompió la pierna". Ella: "No, ¿cómo crees?". Le digo: "Sí". Pero, pues, yo por el problema de mi discapacidad no sentía. Yo me movía la pierna y parecía como que, pues, de juguete, o sea, totalmente zafada, ¿no? Y ese fue el detonante, porque la doctora me dice: "Es que no fue como si te hubiera dado un golpe muy, muy fuerte, es que tus huesos ya están muy desgastados". Y ella me dice: "¿Sabes qué? Ya son casi 10 años y no, 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 no. Por fuera a lo mejor te ves bien, obviamente no tanto, ya el semblante ya era cada vez más pálido, sí, claro, ¿no? O sea, ya eran muchos años, pero por dentro estás peor, por dentro tus órganos, tus huesos, todo está peor". Entonces, tomamos esa decisión, empezamos a hacer el protocolo, todos los especialistas que me vieron, los que vieron a ella le dieron luz verde. A mí también me dieron luz verde porque gracias a ella, este, pude aguantar 10 años, una por la fístula, por los sitios de punción, por el flujo de la máquina, que también es importante. Yo sí. tenía unas sesiones reparadoras, y todo lo que ella me aconsejaba, mi esposa cada que iba a sesión, me ayudó a aguantar
y a llegar de la mejor manera posible, ¿no? Cuando nos dan luz verde de que saben que fue también en tiempos de pandemia, porque nos estuvo retrasando un poquito las pruebas de COVID, porque Sí, sí, luego no recuerdo muy bien si ella salió primero positivo y luego yo o viceversa, pero salíamos positivos, asintomáticos, y nos lo retrasaban. Pero algo que le tengo que también reconocer a ella, porque ella es de la Huasteca Potosina, cuando nos dan el sí, vamos a hablar con mis suegros y pues ellos sí como que, como que no quería, digamos por así que decirlo. no querían, sí, no querían, o sea, vas a desgraciar a mi hija, le vas a quitar un órgano, tú vas a estar bien, pero ¿cómo va a estar ella? Y ella dijo, como en la boda, como en la boda, porque cuando nos casamos tampoco querían, ¿cómo te vas a casar con alguien en silla de ruedas, con un paciente, tú estás para que te cuiden, no para cuidar? Me dice, como en la boda no les estoy pidiendo permiso, les estoy avisando y como es un tema de salud importante, les vengo a avisar, tienen que saber. Entonces fue así como que, wow, ¿no? Es una mujer increíble. Y pues se da el trasplante y rápidamente te comparto mi emoción muy, muy grande el día de la cirugía. Hubo una condición por parte del médico, me dice, como tú tienes vejiga neurogénica, es decir, que la orina se regresa. Si yo te pongo un nuevo riñón, se va a descomponer muy rápido porque tu vejiga no es funcional. La orina se va a regresar. Tienes que usar sonda de por vida. Tengo que hacerte una cirugía antes de ponerte el riñón, que se le llama cistostomía. Tu sonda va a estar abajito del ombligo y por ahí vas a estar orinando y toda la orina se va a ir. Nada se va a quedar y nada se va a regresar. Y como mi entrenador, Ricardo, que en paz descanse, así la tenía, yo dije, sin problema. Si esa es una condición para que mi riñón dure más, adelante, háganlo. Entonces me ponen la sonda, después me ponen el riñón. Obviamente ese momento antes de la cirugía, ver a mi esposa con la bata. Nos tomamos una foto, de hecho, el antes, los dos con la bata. Sí fue de una emoción muy, muy grande, enorme, porque yo el trasplante yo ya lo veía como algo imposible, porque con la familia no había manera. Sí, Pero claro. se da y mi primera emoción fue de ver la bolsa de orina con orina, casi llena. Al momento en el que medio me despierto, volteo a un lado de la cama y veo orina, dije, no manches, estoy orinando, está funcionando, ¿no? Los doctores le dijeron a mi esposa, porque ella es muy chaparrita, pues chaparrita, pero tiene un riñón muy, muy potente, ¿eh? Porque afortunadamente funcionó luego, luego. No tuve necesidad de tener más hemodiálisis, no tuve necesidad de que hubiera algún tratamiento de por medio para que el riñón funcionara, no, solo desde el primer momento. El primer día me llenan de líquidos intravenosos orinando. Al día siguiente, órale, atáscate de agua, 3 litros diarios. Y yo feliz, porque yo en el deporte me encantaba tomar agua. Ojo, también tomaba mucho refresco, te digo. Cuando iba a hemodiálisis también tomaba mucha coca. Yo le dije a mi esposa, si ese riñón funciona, porque la coca era mi vicio desde niño, no vuelvo a tomar refresco, no vuelvo a tomar coca. Y se cumplió. A veces vamos a fiestas, por X o Y, si no hay agua, nos dan como que un vasito de refresco y yo ya no me lo acabo. Ya no me llama la atención, no me gusta. Porque sí, siempre me gustaba tomar agua y me encantaba tomar agua de estajo, así, cantidades grandes. Entonces yo feliz, porque me estaban llenando de agua a partir del segundo día y de ahí en adelante muchísima para que el riñón trabaje, 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 que sí fue una emoción muy grande ver cómo la orina seguía saliendo en la bolsa. Y hasta la fecha te digo, o sea, la bolsa, la sonda la tengo. Ok. Pero sí, la verdad es que sí, ahora sí, el riñoncito quedó súper bien, ¿no? Bastante bien. Sí, bastante bien hasta la fecha, con todos los estudios de por medio, ese control que hay que tener con la creatinina principalmente, la hemoglobina, ahorita a lo mejor en cámara me veo con otro semblante, eso lo notó mucha gente. Una amiga, pues precisamente Anita, la enfermera que te platiqué hace ratito, le dijo a mi esposa, pues, ¿qué lo bañaste con cloro o qué le hiciste, no? Porque blanqueé demasiado y muy rápido, muy, muy rápido. Ya de ahí, obviamente, empecé a ganar peso, el color de piel. Sí, creo que en mi caso es muy minucioso el tema de la sonda para evitar infecciones, ¿no? Infecciones, que me afecten el riñón. La disciplina con los medicamentos, y los estudios que conllevan para que siga funcionando como hasta ahorita. A mí la doctora sí me dijo: "Mira,
por tu discapacidad estás sentado, las probabilidades que te duren son un poco menos que una persona de pie, pero vamos a hacer todo lo posible para que dure la mayor cantidad de años, ¿no? Y hasta ahorita, siguiendo al pie de la letra todo lo que conlleva entre estudios, alimentación, ejercicio. Ejercicio todavía me falta porque quiero regresar a ese ejercicio. El cambio de la sonda y el cumplimiento de los inmunosupresores se ha mantenido muy bien, muy, muy bien. Sí, todo eso, gracias a Dios, y ahora sí que este riñón tiene que durar bastante, bastante tiempo y si es posible toda la vida. Sí, sí, claro, o sea, todos nuestro entorno, amistades y familiares y demás, saben la magnitud de la importancia que tiene este riñón por la persona que me lo dio, la forma en que lo hizo, y a mí solo me queda cuidarlo, lo más que se pueda, por como tú lo acabas de decir, me dure la mayor cantidad de años posible. Es un riñón muy, muy especial y ella me dio una segunda oportunidad de vida y hay que aprovecharla al máximo. Sí, claro que sí. Oiga, ya para finalizar el podcast, me gustaría saber qué es lo que usted le diría a las personas que están en, en algún punto posible de ya poder trasplantarse o a las personas que están en lista de espera. ¿Qué es lo que usted les diría base a su experiencia? Mira, lo que yo les diría, eh, yo creo que cabe también el tema de los que o no quieren, o no pueden, o no existe esa posibilidad del trasplante, es de que pueden llevar una vida normal con la hemodiálisis, que aprendan a querer a esa máquina. Es muy difícil aceptar de que tienes que vivir a costa de ella, de que cada tercer día, 2 veces a la semana tienes que visitar esa máquina, o en su defecto los que están en diálisis cada noche tengan que conectarse a otra, lo acepten, lo adopten y que pueden llevar una vida normal teniendo esta enfermedad. Porque algo que yo siempre he dicho y con varios pacientes que he platicado es de que a veces te acaba más la tristeza, la depresión, esos sentimientos tan negativos de que ya no quiero, ya no puedo, que la misma enfermedad. Eso te acaba más rápido. Entonces, y las personas que sí pueden tener la posibilidad del trasplante por un familiar, por una amistad, o en lista de espera es, creo que la palabra clave es paciencia. Paciencia, y eso te lo digo por amigos y conocidos que aún están en lista de espera, este, pero que se sientan motivados, se sientan esperanzados, que también tengan paciencia porque el protocolo es tardado, pero que nunca pierdan la fe y la esperanza de que si el trasplante se logra, la vida que les espera después, quizá lo mejor al 100% como antes, no lo es, porque ya tu mente va a estar en medicamentos y estudios y visita al Sí, doctor, porque también es algo estresante, vale la pena, vale muchísimo la pena, este, mm, cada estudio, cada especialista, em, todo el proceso como tal vale muchísimo la pena porque lo que está después del otro lado de la puerta de ese trasplante, créeme que es hermoso, es precioso, es muy lindo saber que tienes, un órgano, por decirlo así, a lo mejor para tu cuerpo nuevo, que te va a dar muchísima esperanza, obviamente una segunda oportunidad de vida, pero el cambio drástico que conlleva de ya no estar yendo a una clínica o no depender de una máquina, sirva de motivación, de luchar, de tener paciencia para que eso se logre. Nunca, nunca perder la esperanza de que puede llegar. Ojo, en México el tema de donación de órganos es complicado, es escaso, falta cultura, es limitado. Pero si tienen ya esa posibilidad de un familiar o si ya están en lista de espera, paciencia, motivación, porque de verdad, lo que está del otro lado no se compara, no se compara. Es muy, muy bueno. Y a lo mejor los que no, de verdad, de verdad, de verdad,
no se desanimen, los que tengan familia que los ayuden y los apoyen emocionalmente también, aprovéchenlo, porque la enfermedad, la insuficiencia renal no nada más es de uno, te llevas a los que están contigo, hermanos, papás, hijos, pareja, la viven contigo. Sí, Entonces, no creo que no hay más que eso, ¿no? Esa motivación, esa esperanza y esa fe de que se puede tanto tener una vida bien con la enfermedad, como tener una vida mucho mejor ya con el trasplante. claro que sí. Bueno, de antemano le agradezco muchísimo por prestarnos un poco de su tiempo, porque literalmente el tiempo es bastante valioso. Gracias por dar su testimonio de vida para ayudar a más personas que están en tratamiento sustitutivo, pues a salir adelante, a echarle ganas, y a los que están a punto de trasplantarse, que sí se puede, literalmente sí se puede, solamente hay que confiar mucho, mucho en Dios y van a ver que esto sí, sí se podrá. De antemano le agradezco muchísimo. Gracias por su testimonio de vida. De verdad, es una historia bastante, bastante conmovedora. Como todos dicen, somos guerreros. Literalmente somos guerreros, porque obviamente uno no va a darse cuenta de lo que sufre hasta que uno se pone en nuestro lugar, se pone en nuestros zapatos. Literalmente, como dice pues como dicen por ahí, uno no lo sabe hasta que lo vive, literalmente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ya hasta que lo vive, ya es como que, ay, y también si hay personas que te siguen que no tienen la enfermedad, porque hay que hacer muchísimo conciencia, sobre todo para evitarla, para evitar llegar a ella, ¿no? Personas que ya les hayan dicho: "¿Sabes que tus riñones están batallando?". Neta, pónganse las pilas. Yo esta enfermedad yo no se la deseo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Ese de que, ay, esa coquita, aunque yo lo viví, ay, no va a hacer ejercicio, ay, oye, tienes sobrepeso, oye, tienes diabetes, oye, 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 oye. De verdad, si está en sus manos evitarlo, o como a mí me dijeron en su momento, retrasarlo, háganlo. De verdad, háganlo. Ya los que estamos aquí, tanto con la enfermedad como los que estamos trasplantados, todo en manos de Dios, confiar en Él de que sí, como lo acabas de decir, sí, sí, sí se puede. Y seguir luchando, seguir luchando. Nunca tirar la toalla ni nunca bajar la guardia. Sí, claro que sí. De antemano le agradezco muchísimo. Oigan, bandita, muchísimas gracias por estar acá, por escucharnos, por compartir los videos. Y no se les olvide seguirnos en redes sociales, tanto en TikTok, en Spotify y en Facebook como El Riñón que Cambió Mi Vida. Los esperamos en el próximo episodio de El Riñón que Cambió Mi Vida, aquí, solo por Spotify. Hasta luego. Gracias a ti. Bye.